La ciudad olía diferente en invierno. Canterbury en diciembre no tenía el hedor habitual de verano, el estiércol fermentado, los cuerpos sin lavar, la carne pudriéndose en mercados, sino algo más limpio y más mortal. Hielo, humo de leña húmeda y el aroma metálico que precedía a la nieve. Erland lo percibió mientras caminaba por callejones estrechos, manteniéndose lejos de las vías principales donde los peregrinos abarrotaban las rutas hacia la catedral. Había llegado a Canterbury hacía 3 semanas, siguiendo rumores de trabajo. Un comerciante de vinos necesitaba saber si su socio lo estafaba. Una viuda quería hablar con su esposo muerto. Consultas menores, pagos modestos, suficiente para una habitación sobre una herrería y comida que no lo enfermaría. Después de 2 años vagando por el sur de Francia y el norte de Italia, había cruzado el canal porque Inglaterra prometía algo que los territorios continentales ya no ofrecían: anonimato. Aquí, nadie conocía su nombre. Nadie sabía de Leonor de Aquitania ni de las predicciones que habían comenzado a cumplirse de maneras que lo perseguían incluso en sueños. O eso había creído. Esta mañana despertó con sangre seca bajo la nariz y un sabor a ceniza en la boca. Había tenido una visión sin invocarla, algo que sucedía cada vez con más frecuencia últimamente, como si su don se hubiera cansado de esperar permiso. En la visión, una catedral. No esta de Canterbury, aunque se parecía, sino una versión fantasmal de ella, con los muros manchados de rojo. Un hombre con vestimentas de arzobispo arrodillado ante el altar. 4 sombras con espadas. El sonido del metal golpeando hueso. Gritos. Oraciones interrumpidas. Y una fecha, susurrada por una voz que no reconocía. 4 días después de Navidad, este año, en esta ciudad. Erland se había incorporado en su catre, temblando. Las visiones no solicitadas eran las peores, porque siempre significaban que algo grande se aproximaba, algo en lo que sería arrastrado sin importar cuánto intentara evitarlo. Había aprendido eso en los últimos años. El futuro tenía gravedad, y ciertos eventos atraían a los que podían verlos como la luna atrae las mareas. Ahora caminaba hacia la posada del Ángel Verde, donde un mensajero había dejado una nota críptica esa mañana. Alguien de alto rango busca consejo. Paga bien. Discreción absoluta. Si vienes, pregunta por hermano Aelred. Hermano Aelred, un monje. Eso era nuevo. Generalmente, los religiosos lo evitaban como a la peste, o lo denunciaban como hereje. Que uno lo buscara activamente encendía todas las alarmas de supervivencia que Erland había perfeccionado. Pero la bolsa de monedas que había llegado con la nota era real, plata genuina, suficiente para un mes de comida y techo. Y en el fondo de esa bolsa, un detalle que lo había hecho decidir venir. Un pequeño trozo de tela azul, el tipo de azul que solo los muy ricos o muy poderosos podían permitirse. El azul de la realeza, el azul de los príncipes de la iglesia. La posada del Ángel Verde estaba cerca del mercado de pescado, un edificio de 2 pisos con vigas de madera oscurecidas por décadas de humo. Dentro, el calor de la chimenea central contrastaba con el frío exterior, y el olor a cerveza y estofado de cordero llenaba el aire. Hombres bebían en mesas de roble manchadas, hablaban en voz baja, hacían negocios que preferían mantener lejos de oídos oficiales. Erland se acercó al posadero, un hombre gordo con mejillas rojas y ojos que evaluaban a cada cliente en busca de problemas potenciales. «Busco al hermano Aelred», dijo Erland en voz baja. El posadero no respondió inmediatamente. Sus ojos recorrieron a Erland, la capa raída pero limpia, las botas de viajero, el bastón que llevaba pero que no necesitaba para caminar. Finalmente asintió hacia las escaleras. «Habitación 3. Está esperando, y mantén la voz baja. No necesito que la guardia venga preguntando qué tipo de reuniones suceden aquí». Erland subió las escaleras crujientes. La habitación 3 estaba al final del pasillo. Tocó 3 veces. Pausó, tocó 2 veces más. Un código simple pero efectivo. La puerta se abrió. El hombre que estaba detrás no era lo que Erland esperaba. Hermano Aelred era joven, quizás 25 años, con el tipo de rostro que sugería más tiempo en bibliotecas que en campos de trabajo. Llevaba el hábito simple de un monje benedictino, pero la calidad de la tela y el cuidado con que estaba mantenida sugerían que este monje tenía acceso a recursos.
Sus ojos, de un gris claro, casi transparente, mostraban inteligencia y algo más, miedo cuidadosamente contenido. «Eres Erland», dijo. No era pregunta. «Soy alguien que habla con los muertos y ve futuros. Los nombres son peligrosos». Aelred asintió y se hizo a un lado. «Entra, por favor». La habitación era pequeña pero limpia. Una cama estrecha, una mesa con 2 sillas, una ventana con postigos cerrados. Sobre la mesa, un crucifijo de plata y una Biblia encuadernada en cuero. Y sentado en una de las sillas, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa, estaba un hombre que Erland reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, canciller anterior del rey, el hombre más poderoso de la iglesia en Inglaterra y el enemigo más público del rey Enrique II. Incluso sentado, su presencia llenaba el espacio. Era alto, delgado, con el rostro marcado por ayunos y penitencias. Tenía quizás 50 años, pero lucía mayor, como si cada año de conflicto con el rey hubiera cobrado doble precio. Vestía con relativa simplicidad para ser arzobispo, ninguna joya visible, solo el anillo de su oficio. Pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos oscuros evaluaban a Erland, que hablaba de alguien acostumbrado a dar órdenes a reyes. «Así que tú eres el vidente pagano del que mi hermano Aelred me ha hablado», dijo Becket. Su voz era profunda, modulada con años de predicar desde púlpitos y negociar con nobles. Hablaba en latín, el idioma universal de la iglesia y la educación. Erland hizo una reverencia mínima. «Y tú eres el hombre más buscado de Inglaterra. Me pregunto por qué alguien en tu posición buscaría consejo de alguien en la mía». Una sonrisa fantasmal cruzó el rostro de Becket. «Directo, me gusta eso. La corte me ha acostumbrado a demasiados que hablan en círculos eternos». Se recostó en su silla. «Me buscan, sí. El rey Enrique desea mi cabeza. Sus varones también. La mitad de la iglesia piensa que soy un mártir en espera. La otra mitad piensa que soy un terco que debería ceder. Y yo». Hizo una pausa, y por primera vez Erland vio incertidumbre en sus ojos. «Yo ya no sé qué pensar. ¿Y esperas que yo te lo diga? Espero que me muestres lo que ves. He consultado con sacerdotes, con teólogos, con místicos que dicen tener visiones de Dios. Todos me dicen lo que creen que debo oír. Pero tú». Becket se inclinó hacia adelante. «Hermano Aelred me dice que tienes una maldición. No puedes mentir sobre lo que ves. ¿Es cierto?» Erland sintió el peso familiar de esa carga. «Es cierto». Entonces preguntó, «¿Veré el próximo año?» La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Aelred, de pie junto a la puerta, palideció visiblemente. Becket no parpadeó, simplemente esperó. Erland se sentó lentamente en la silla vacía frente a Becket. «Preguntas peligrosas tienen respuestas peligrosas. Y las respuestas sobre la muerte de hombres poderosos, esas son las más peligrosas de todas. Lo sé, por eso ofrezco esto». Becket empujó una bolsa a través de la mesa. Era pesada, el sonido del oro inconfundible, suficiente para que puedas huir si mi muerte te causa problemas. Y mi palabra, la palabra de un arzobispo, que todavía vale algo ante Dios si no ante el rey, de que no buscaré venganza contra ti por lo que veas. Las palabras de los muertos no protegen a los vivos, cierto, pero soy todavía vivo y poderoso, aunque rodeado de enemigos. Esa protección temporal vale algo, ¿no? Erland estudió al hombre frente a él. Había algo en Becket que le recordaba a Leonor de Aquitania, esa misma cualidad de alguien que jugaba juegos de poder a niveles que la mayoría de las personas ni siquiera podían comprender. Pero donde Leonor había sido toda fuego y ambición, Becket era hielo y convicción. Creía genuinamente que Dios estaba de su lado, y esa certeza lo hacía tanto peligroso como vulnerable. «¿Por qué realmente quieres saber?», preguntó Erland. «Si ves tu muerte, ¿cambiarás algo? ¿Huirás? ¿Te rendirás?» Becket consideró la pregunta con seriedad. «No, probablemente no. He llegado demasiado lejos para rendirme ahora. El rey exige que la iglesia se someta al poder temporal. Yo no puedo permitir eso, aunque me cueste la vida». Cerró los ojos un momento. «Pero quiero saber. Necesito saber, porque si voy a morir, quiero elegir cómo morir. No como un ratón atrapado, sino como alguien que vio venir el golpe y decidió recibirlo de todas formas». Había honestidad en esas palabras, una honestidad brutal que Erland respetaba. «De acuerdo», dijo finalmente, «haré el ritual, pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, lo que vea,
lo diré completo, no editaré para hacerlo más suave. Segunda, el hermano Aelred debe quedarse y ser testigo, pero todo lo que oiga muere aquí, en esta habitación. Tercera, si lo que veo pone en peligro a otros además de ti, tengo derecho a advertirles. Beckett asintió. Acepto, aunque me pregunto a quiénes más podría poner en peligro mi muerte. Eso lo veremos. Erland sacó su bolsa de herramientas rituales, los huesos de cuervo, pulidos por años, las cenizas sagradas, el cuchillo de obsidiana. Aelred se santiguó al verlos, pero no dijo nada. Beckett simplemente observaba con la intensidad de alguien evaluando un manuscrito antiguo. Necesitaré algo tuyo, dijo Erland. Sangre sería mejor, pero cabello o saliva sirven. Beckett extendió su mano sin vacilar. Erland tomó el cuchillo y con un movimiento preciso cortó la palma del arzobispo. Sangre brotó, oscura y rica. Beckett no hizo un sonido. Simplemente dejó que las gotas cayeran sobre las cenizas esparcidas en la mesa. Erland comenzó a susurrar en su lengua nativa. Las palabras fluían como agua sobre piedras, antiguas, sin traducción al latín o al inglés. Sintió cómo la temperatura de la habitación bajaba, cómo las velas en la mesa parpadeaban, aunque no había corriente de aire. Sintió cómo el velo entre mundos se adelgazaba, y entonces cerró los ojos y dejó que la visión lo tomara. Primero vio oscuridad, luego, gradualmente, formas emergiendo. La catedral de Canterbury, vista desde dentro, pilares de piedra alzándose hacia techos abovedados, el olor a incienso y cera, el sonido de cánticos gregorianos resonando contra los muros. Luego la escena cambió. Era tarde en el día, el sol bajo proyectando luz naranja a través de los vitrales, y allí, arrodillado en los escalones del altar, estaba Thomas Becket. Oraba, su voz clara, in manus tuas, Domine, en tus manos, Señor. La puerta lateral de la catedral se abrió con violencia. 4 hombres entraron. Llevaban espadas, cota de malla bajo sus capas. Sus rostros estaban parcialmente ocultos, pero Erland vio suficiente. Nobles, o caballeros al servicio de nobles, no asesinos comunes. Hombres con propósito. ¿Dónde está el traidor?, gritó uno. ¿Dónde está Thomas Becket? Becket se puso de pie, volviéndose hacia ellos. No había miedo en su rostro, solo una calma terrible. Aquí estoy, no traidor, sino arzobispo y sacerdote de Dios. ¿Qué queréis? Venimos en nombre del rey, dijo otro de los hombres. Has desafiado su autoridad por última vez. No desafío al rey, desafío la injusticia. Hay diferencia, no para nosotros. Lo que siguió fue rápido y brutal. Las espadas se levantaron. Becket no huyó, simplemente se arrodilló de nuevo, inclinó la cabeza y comenzó a orar. El primer golpe partió su cráneo. El segundo y el tercero fueron innecesarios, pero los dieron de todas formas. La sangre, tanta sangre, se extendió sobre los escalones de mármol del altar, corrió entre las grietas de las piedras, empapó las vestimentas blancas del arzobispo hasta volverlas rojas. Y entonces, algo más. La visión se profundizó. Erland vio más allá del asesinato inmediato, vio las consecuencias. La catedral convertida en lugar de peregrinación, miles viniendo a tocar el lugar donde cayó el mártir, milagros reportados. El rey, Enrique II, arrodillado en penitencia años después, dejándose azotar por monjes para expiar su culpa, el nombre de Thomas Becket convirtiéndose en sinónimo de resistencia sagrada contra el poder temporal. Y vio algo más inquietante, vio al hermano Aelred, años mayor, escribiendo todo esto, convirtiéndose en cronista del martirio, su pluma transformando muerte brutal en leyenda santa. Finalmente, vio una fecha grabada en piedra, 29 de diciembre de 1170, 4 días después de Navidad, exactamente como la visión no solicitada le había advertido esa mañana. La visión se quebró. Erland volvió a la habitación de la posada con un jadeo violento. Sangre brotó de su nariz, caliente y abundante. Su cuerpo se sacudió con espasmos.
El precio físico de una visión tan intensa era siempre alto, pero esta había sido particularmente brutal, porque había visto no solo muerte, sino transformación, el momento en que un hombre se convertía en símbolo. Aelred corrió a su lado con un paño. ¿Estás bien? ¿Necesitas? Estoy bien. Erland limpió la sangre, aunque seguía fluyendo. Se volvió hacia Beckett, quien no se había movido, cuyo rostro estaba completamente inmóvil. Dime, dijo Beckett. Su voz era firme, pero Erland podía ver la tensión en sus manos apretadas. Erland no podía mentir, era su maldición, así que habló. 4 días después de Navidad, este año, en la catedral, 4 hombres con espadas te matarán en los escalones del altar mientras oras. Las palabras salían mecánicas, sin emoción, porque si permitía que la emoción entrara, no podría terminar. Vendrán en nombre del rey, aunque no creo que él dé la orden explícita, pero habrá dicho suficiente, deseado suficiente en voz alta, que ellos creerán que hacen su voluntad. El silencio que siguió fue absoluto. Aelred tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Beckett simplemente miraba a Erland, procesando. ¿Y después? Preguntó finalmente Beckett. Después de mi muerte, te conviertes en mártir. La catedral se vuelve lugar sagrado. Miles peregrinan. Milagros suceden, o la gente dice que suceden. El rey se arrepiente públicamente. Hace penitencia. Tu muerte logra lo que tu vida no pudo. Doblar el orgullo del rey Enrique. Algo como satisfacción cruzó brevemente el rostro de Beckett. Entonces no muero en vano. No, pero mueres. Beckett se puso de pie, caminó hacia la ventana, abrió los postigos ligeramente. Afuera, Canterbury continuaba con su vida. El sonido de campanas, de mercaderes, de vida ordinaria ajena al destino extraordinario que se gestaba. Tengo 3 semanas, dijo Beckett, más para sí mismo que para los otros. 3 semanas para preparar mi alma, para poner mis asuntos en orden, se detuvo, para huir, completó Aelred. Su voz temblaba. Mi señor, si sabes que vienen, si sabes cuándo y dónde, puedes evitarlo. Puedes ir a Francia de nuevo, buscar protección del rey Luis. ¿Puedo huir? Beckett se volvió hacia su monje. ¿Abandonar mi sede? ¿Admitir que el miedo me gobierna más que la fe? No es miedo, es supervivencia, es sensatez, es rendición. Beckett negó con la cabeza. He regresado del exilio hace apenas semanas. Regresé sabiendo que era peligroso, sabiendo que el rey podría actuar. Regresé porque esta es mi catedral, mi responsabilidad, mi llamado. Si huyo ahora, cerró los ojos. Entonces todo ha sido en vano. Todos los años de conflicto, de defender la autoridad de la Iglesia contra el Estado, todo reducido a un viejo cobarde que corre cuando la muerte lo mira. No hay cobardía en elegir vivir, dijo Erland. Ambos hombres se volvieron hacia él. He visto a muchos elegir la muerte pensando que se vuelven mártires. Algunos lo hacen, otros solo se vuelven muertos. ¿Y yo? ¿Qué me vuelvo? Erland consideró mentir, suavizar, darle esperanza falsa, pero no podía. Te vuelves santo, pero no sabrás que lo lograste. Estarás muerto. Beckett rió, un sonido corto y amargo. Honesto hasta el final. Aprecio eso. Se acercó a la mesa, recogió la bolsa de oro, la empujó de vuelta hacia Erland. Toma esto, y toma mi consejo. Deja Canterbury antes de que termine diciembre, porque lo que viene no será seguro para nadie asociado conmigo. ¿Y tú? Yo me quedo, me preparo, y cuando vengan, Beckett tocó el crucifijo sobre la mesa. Los recibo como Cristo recibió a sus verdugos, con perdón en mis labios. Si puedo. Aelred sollozaba abiertamente ahora. No puede ser. Debe haber otra manera. Si hablo con el rey, si explico, el rey no escuchará. Y si lo hiciera, solo aceleraría el final. No, hermano. Esto está escrito. Beckett puso una mano sobre el hombro de su monje. Pero tú vivirás. Y escribirás. Cuéntale al mundo lo que sucedió aquí. No permitas que mi muerte sea silenciada o distorsionada. ¿Harás eso por mí? Aelred asintió, incapaz de hablar. Beckett se volvió hacia Erland. ¿Viste quiénes son? Los asesinos. ¿Reconociste sus rostros? Erland vaciló. Había visto suficiente. Caballeros del rey, hombres de confianza. Pero dar nombres. Vi rostros. Pero nombrarlos ahora los convertiría en asesinos antes de que cometan el acto. Y eso, los protegerías.
terminó Beckett. Incluso sabiendo lo que harán, no los protejo. Protejo el tejido del tiempo. Si cambio demasiado, si intervengo demasiado directamente, las consecuencias se vuelven impredecibles. He aprendido eso de manera dolorosa. Beckett asintió lentamente. Entiendo. El vidente que ve pero no puede alterar. Qué carga terrible. No tan terrible como la del mártir que elige su muerte. Quizás nuestras cargas son similares entonces. Ambos vemos lo que viene. Ambos elegimos enfrentarlo de todas formas. Beckett extendió su mano. Gracias, Erland de los bosques del norte. Me has dado el único regalo que necesitaba. Certeza. Ahora sé que mi muerte tendrá significado. Eso es suficiente. Erland estrechó la mano del arzobispo. Era firme, cálida, viva. En 3 semanas estaría fría y quieta. Una cosa más, dijo Erland. En mi visión, vi a alguien más. Otro monje, más joven. Estaba en la catedral cuando sucedió. No sé si sobrevivió o... Aelred levantó la cabeza bruscamente. ¿Cómo era? Descríbelo. Erland cerró los ojos, recordando. 20 años. Quizás 25. Cabello rubio, muy corto, cara redonda, como de niño, y tenía una marca de nacimiento aquí. Tocó su propia mejilla derecha, roja, en forma de media luna. El rostro de Aelred se descompuso. Hermano William, mi hermano de sangre, no solo de orden, vino a Canterbury conmigo. Sirve en la sacristía. Entonces sácalo de la ciudad, dijo Erland, antes del 29 de diciembre, porque si está allí, ¿lo matarán también? No lo vi morir, pero lo vi aterrado, y a veces el terror mata tanto como las espadas. Aelred miró a Beckett, quien consideró y luego asintió. Manda a William a la abadía de San Albano. Di que lleva correspondencia mía. No volverá a tiempo para presenciar. Gracias, mi señor. No me des las gracias todavía. Solo asegúrate de que mi historia se cuente correctamente. Erland tomó la bolsa de oro y sus herramientas rituales. Estaba exhausto. Cada músculo temblaba por el esfuerzo de la visión. Necesitaba dormir, comer, recuperarse. Pero antes de irse, una última pregunta lo asaltó. ¿Duele?, preguntó. En mi visión sucedió rápido, pero no pude sentir tu dolor. Solo vi tu rostro y parecías en paz. Beckett sonrió tristemente. No sé si duela, pero espero que cuando llegue tenga la fuerza para mantener esa paz que viste. Porque si Dios me concede morir como vivió Cristo, perdonando a mis verdugos, entonces mi vida habrá valido algo. Tu vida ya vale algo. No necesitas morir para probarlo. Quizás, pero el mundo recuerda mártires más que teólogos vivos. Y si mi muerte protege la libertad de la iglesia aunque sea un poco... Se encogió de hombros. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. No había nada más que decir. Erland salió de la habitación, bajó las escaleras, salió a las calles de Canterbury. El aire frío lo golpeó como una bofetada, despejando parte de la neblina de agotamiento. Caminó sin dirección particular, simplemente necesitando moverse. Necesitando procesar. Había visto muchas muertes en sus visiones. Había predicho asesinatos, traiciones, accidentes. Pero esta era diferente. Beckett había preguntado por su muerte. La había aceptado. Casi la había abrazado. Era suicidio disfrazado de martirio. Y Erland no sabía si admirarlo o compadecerlo. Llegó al mercado sin darse cuenta. Los vendedores gritaban sus mercancías. Pescado fresco del canal, telas del continente, especias del oriente, vida ordinaria, ajena a la tragedia que se gestaba. Erland compró pan y queso de una vendedora anciana, quien no le preguntó nada, solo tomó sus monedas y le dio su comida. Se sentó en el borde de una fuente seca, comiendo mecánicamente. El pan estaba bueno, el queso mejor, sabores simples que lo anclaban al presente. Mientras comía, observó a la gente, madres con niños, mendigos pidiendo limosna, peregrinos con sus bastones y símbolos de fe. ¿Cuántos de ellos regresarían en un mes para orar en el lugar donde un arzobispo murió? ¿Cuántos lo llamarían santo? ¿Cuántos usarían su muerte para sus propios propósitos? Una voz lo sacó de sus pensamientos. Erland se volvió. Una figura pequeña envuelta en capa de lana gruesa se acercaba. Cuando estuvo más cerca, reconoció el rostro. Hermano Aelred. Pensé que te quedarías con Beckett,
dijo Erland. Me envió con un mensaje para ti. Aelred se sentó junto a él, nervioso, mirando alrededor como si esperara que espías saltaran de cada sombra. Mi señor quiere que regreses. Mañana al amanecer. Dice que tiene otra pregunta. Una que no pudo hacer frente a mí. Erland frunció el ceño. ¿Qué pregunta? No lo dijo. Solo que es personal, y que pagará el doble de lo que ya te dio. Eso era mucho oro, suficiente para medio año de vida cómoda. Pero también era peligroso. Cada interacción adicional con Beckett aumentaba las posibilidades de que Erland fuera asociado con él cuando cayera. ¿Por qué no puede preguntarlo ahora? ¿Por qué esperar? Aelred bajó la voz, porque necesita estar solo para formularla. Dice que es algo que no puede preguntar mientras yo esté presente. Algo vergonzoso, creo. Erland consideró. La curiosidad era una debilidad suya. Siempre lo había sido. Y la idea de que un hombre tan poderoso como Beckett tuviera preguntas que lo avergonzaban era intrigante. De acuerdo, mañana al amanecer, mismo lugar. Aelred asintió y se fue tan rápidamente como había llegado. Erland terminó su comida y regresó a su habitación sobre la herrería. El herrero de abajo golpeaba metal, el sonido rítmico casi hipnótico. Erland se dejó caer en su catre y cerró los ojos, esperando dormir, pero el sueño no vino. En su lugar, fragmentos de visión, el rostro de Beckett, sereno incluso mientras el acero cortaba, la sangre extendiéndose, los peregrinos rezando, el rey arrodillado en penitencia, el hermano William, el hermano de Aelred, gritando, y algo más. Algo que no había visto claramente en la visión principal, pero que ahora emergía. Una figura en las sombras de la catedral, observando el asesinato, no interviniendo, solo, presenciando. ¿Quién era? ¿Cómplice? ¿Testigo involuntario? No podía ver con claridad. Finalmente, cerca del amanecer, Erland cayó en un sueño agitado. Soñó con su abuela, quien había sido chamán antes que él. Ella le hablaba en su lengua nativa. El que ve carga con el peso de todos los futuros. El que dice carga con la culpa de todos los presentes. Pero el que se silencia carga con nada, y por eso deja de ser humano. Elige tu carga, niño, pero elige sabiamente. Despertó con las primeras luces del día. Se lavó con agua fría, comió el resto del pan de ayer, y salió hacia el Ángel Verde. Las calles estaban vacías todavía, solo algunos madrugadores, panaderos encendiendo sus hornos, barrenderos limpiando la suciedad del día anterior, prostitutas regresando de sus trabajos nocturnos. Erland se mantuvo en las sombras, capucha arriba, caminando rápido. Llegó a la posada. El mismo posadero estaba despierto, limpiando mesas. Lo vio y asintió hacia las escaleras sin decir palabra. Erland subió. Tocó la puerta de la habitación 3 con el mismo código de ayer. Esta vez, Thomas Beckett abrió personalmente. Estaba vestido diferente. No las vestimentas formales de arzobispo, sino una simple túnica gris, como las que usaban los monjes comunes. Su rostro mostraba cansancio, como si no hubiera dormido. Probablemente no lo había hecho. Gracias por venir, dijo. Su voz era más suave que ayer, menos imponente. Erland entró. La habitación estaba igual que ayer, excepto que el crucifijo había sido movido al centro de la mesa, rodeado de velas encendidas. Dijiste que tenías otra pregunta, comenzó Erland. Sí, una que no pude hacer ayer porque... Beckett cerró los ojos. Porque me avergüenza, porque admitirla es admitir debilidad, y los arzobispos no pueden ser débiles. Pero los hombres sí. Exacto. Beckett se sentó, gesticuló para que Erland hiciera lo mismo. Ayer me mostraste mi muerte, y la acepté. Dije que la abrazaría, pero anoche, solo, me di cuenta de algo. Tengo miedo, terror absoluto, no de la muerte en sí, sino de... Tragó saliva, de que duela, de que en el último momento mi fe me abandone, de que grite o llore o suplique, de que me revele cobarde frente a mis verdugos. Erland no había esperado eso. Honestidad brutal de un hombre que se suponía debía ser más que humano. ¿Y quieres saber si eso sucede? ¿Si tu fe se rompe? Sí, porque si sé que sí, puedo prepararme, puedo rezar más, ayunar, fortalecer mi espíritu. Y si sé que no,
que me mantengo firme hasta el final, una sonrisa triste. Entonces puedo dormir mejor estas últimas 3 semanas. Era una petición razonable y peligrosa, porque ver ese nivel de detalle, el estado emocional interno en el momento de muerte, requería profundizar más en la visión de lo que era seguro. Requería no solo ver eventos externos, sino sentir lo que el sujeto sentía, y eso cobraba un precio altísimo. Si hago esto, dijo Erland lentamente, me debilitará significativamente, quizás por semanas. Y el pago, te daré todo lo que tengo aquí. Beckett señaló un cofre en el rincón. 50 libras en oro. Es mi fortuna personal. Cuando muera, irá a la iglesia de todas formas. Prefiero que te ayude a sobrevivir. 50 libras. Una fortuna. Suficiente para comprar una casa, establecerse, no tener que trabajar por años. Era tentador, pero más que eso, había algo en la vulnerabilidad de Beckett que tocaba a Erland. Este hombre poderoso, reducido a preguntar si moriría con dignidad, era profundamente humano. De acuerdo, pero esta vez necesitaré más que sangre. Necesitaré que participes en el ritual conmigo, que abras tu mente. Será incómodo, doloroso, posiblemente, pero no físicamente, emocionalmente. Verás cosas de tu propio pasado, miedos enterrados. Ese es el precio de que yo vea tu estado interno. Beckett no vaciló. Lo haré. Erland preparó el ritual. Esta vez fue más elaborado. Dispuso las velas en círculo. Quemó hierbas que había traído. Salvia, romero, algo más oscuro que hacía que el aire se espesara. Colocó los huesos de cuervo en patrón de estrella. Y en el centro, mezcló la sangre de Beckett con la suya propia, creando un vínculo. Arrodíllate frente a mí, ordenó. Beckett obedeció. Cierra los ojos. Respira profundo, y cuando empiece a hablar, no resistas. Deja que mi voz te guíe. Comenzó el canto. Palabras antiguas que fluían como agua subterránea, resonando en frecuencias que el oído humano apenas podía captar. Sintió cómo el espacio entre él y Beckett se colapsaba, cómo sus mentes comenzaban a entrelazarse. Y entonces cayó en la visión. Pero esta vez era diferente. No veía desde afuera, veía desde adentro. Era Beckett. Sentía el frío de los escalones de mármol bajo las rodillas. Sentía el peso de las vestimentas de arzobispo, empapadas de sudor nervioso. Oía los pasos acercándose, botas pesadas sobre piedra, y el corazón acelerándose en respuesta. ¿Dónde está el traidor? Vuelta. Rostros distorsionados por ira y justicia malentendida. Hombres que habían servido junto a él en la corte del rey, ahora convertidos en verdugos. Reconocimiento, horror, y debajo de eso, algo inesperado, alivio. Porque finalmente, después de años de conflicto, de exilio, de negociaciones interminables, llegaba el final. Ya no más cartas amenazantes. No más espera, solo esto, solo ahora. Aquí estoy, no traidor, sino arzobispo y sacerdote de Dios. ¿Qué queréis? Las palabras salían con más firmeza de la que había esperado. Bien, su voz no lo traicionaba todavía. Venimos en nombre del rey, por supuesto. Enrique, su antiguo amigo, el hombre con quien había casado, bebido, gobernado, el hombre cuya confianza había perdido por elegir a Dios sobre el trono. ¿Había valido la pena? En este momento, arrodillado ante hombres con espadas, la pregunta resonaba con urgencia nueva. Las espadas se levantaban, brillaban a la luz de las velas del altar, y el miedo, ese miedo que había confesado a Erland, se alzaba como marea. Pero entonces, algo más. Una presencia, cálida, reconfortante, divina, o simplemente la mente protegiéndose en sus últimos momentos. No importaba. La oración brotaba de labios sin pensamiento consciente. In manus tuas domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El primer golpe, dolor, pero distante, como si le sucediera a alguien más. El cuerpo cayendo, más golpes. Pero la conciencia ya se alejaba, flotando, no hacia arriba, como esperaban las descripciones de místicos, sino hacia adentro, hacia un centro de quietud. Miedo, sí, había estado allí, pero en el momento crucial había sido superado por algo más fuerte. Certeza, certeza de que esto era correcto, que esta muerte significaba algo. ¿Cobardía? No,
No había gritado, no había suplicado, había muerto como había elegido, con oración en los labios. Victoria, extraña, terrible, pero victoria. La visión se quebró. Erland volvió a su propio cuerpo con violencia. Cayó hacia atrás, golpeándose contra el suelo de madera. Sangre brotaba no solo de su nariz, sino también de sus oídos. El mundo giraba, dolor como cuchillos en su cráneo, náusea que amenazaba con vaciar su estómago. Beckett estaba de pie sobre él, pálido, temblando. Había lágrimas en sus mejillas. ¿Qué viste? Su voz quebraba. Erland no podía hablar todavía. Solo alzó una mano, pidiendo tiempo. Respiró profundo, una vez, dos, tres veces. Lentamente, el mundo dejó de girar. Se incorporó, apoyándose contra la pared. Te mantuviste firme, logró decir finalmente. Hubo miedo, pero no te controló. Moriste rezando. Moriste con dignidad. Beckett se desplomó de rodillas, sollozando abiertamente ahora. Gracias, gracias. No sabes, he tenido pesadillas durante semanas. Soñaba que lloraba, que rogaba por mi vida como un perro. Y eso habría hecho que todo fuera inútil. No fue inútil. Tu muerte será recordada, transformará cosas. Erland se limpió la sangre, aunque seguía fluyendo. Pero también vi algo más. Algo que no esperaba. ¿Qué? Sentiste alivio en el momento final, porque el conflicto terminaba, porque ya no tenías que luchar. Erland lo miró directamente. Parte de ti quiere morir, Thomas. No por Dios, no por la iglesia, sino porque estás cansado. Beckett cerró los ojos. ¿Es tan obvio? ¿Solo para alguien que ha visto dentro de tu mente? ¿Y eso me hace cobarde? No, te hace humano. Los mártires no son superhombres. Son personas rotas que eligen romperse de manera que ayude a otros. Eso es más valiente que cualquier caballero en batalla. Beckett rió a través de lágrimas. Tienes forma extraña de consolar. No consuelo, solo digo verdades. Y son las verdades más valiosas que he escuchado en años. Beckett se puso de pie, fue al cofre, lo abrió, sacó bolsas de monedas, una tras otra, apilándolas frente a Erland. 50 libras. Como prometí, tómalo, huye de Canterbury. Y cuando oigas lo que me pasó, se detuvo. Recuerda que lo elegí, que no fue asesinato, no realmente, fue sacrificio voluntario. Erland tomó las bolsas, aunque el peso le pareció más pesado que mero oro. Era el peso de secretos compartidos, de intimidad involuntaria. Había visto dentro del alma de un hombre en su momento más vulnerable. Eso creaba vínculo, quisiera o no. Una última cosa, dijo Erland. En mi visión, vi a alguien más en la catedral, en las sombras, observando pero sin intervenir. No pude ver quién era. El rostro de Beckett se ensombreció. ¿Podría ser uno de los asesinos? ¿Un quinto hombre? No lo sé. Pero fuera quien fuera, sobrevivió para contar la historia. Quizás sea el hermano Aelred. Quizás otro testigo. Se encogió de hombros. O quizás mi visión estaba distorsionada. Sucede cuando profundizo tanto. Si es Aelred, bien. Confío en él para que cuente la verdad. Y si es otro, Beckett consideró, entonces espero que también cuente la verdad. Toda ella. No la versión sanitizada que la iglesia preferirá, sino la real. Que tuve miedo, que dudé, pero que elegí de todas formas. Se lo diré, si lo veo. Gracias. Beckett extendió su mano. Has sido más amable conmigo que muchos que se llaman amigos. Que tu dios pagano te bendiga, Erland de los bosques del norte, y que encuentres paz antes de tu propio final, y que tú encuentres el martirio que buscas, aunque espero que valga el precio. Se estrecharon las manos. Erland recogió su pago, sus herramientas rituales, y salió de la habitación por última vez. Bajó las escaleras, sintiendo cada paso como si cargara piedras. El agotamiento de 2 visiones profundas en 2 días era abrumador. Necesitaba días de descanso, comida buena, sueño sin interrupciones. Pero primero, tenía que dejar Canterbury. Regresó a su habitación sobre la herrería. Empacó sus pocas posesiones en una bolsa de viaje. Las monedas las distribuyó cuidadosamente. Algunas en el fondo de la bolsa, otras cosidas en el forro de su capa, unas pocas en sus botas. Nunca se sabía cuándo ladrones podrían buscar. Mientras empacaba, tocaron la puerta. ¿Quién es? Hermano Aelred, por favor, abre. Erland abrió. El monje estaba jadeando, como si hubiera corrido. Su rostro mostraba pánico. ¿Qué pasó, mi hermano? William. Lo envié a San Albano,
como instruyó el arzobispo, pero acabo de recibir mensaje. Nunca llegó. Desapareció en el camino. Y hay rumores de que bandidos lo capturaron, que lo tienen en algún lugar al sur de la ciudad. Erland sintió que su estómago se hundía. ¿Los rumores dicen quiénes son estos bandidos? No son bandidos normales, son hombres del rey, o pretenden serlo. Están recolectando información sobre todos los que sirven al arzobispo, creando una lista. Una lista. Para cuando asesinaran a Beckett, sabrían exactamente a quién más eliminar. Limpieza eficiente. ¿Y quieres que haga qué? Que lo encuentres. Que uses tus dones para ver dónde está. Por favor, es mi hermano, mi único familiar vivo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Aelred ahora. Te pagaré todo lo que tengo. No es suficiente, interrumpió Erland. Lo que describes es peligroso. Si esos hombres me atrapan, terminaré en la misma lista que tu hermano. Entonces, ¿qué quieres? Erland consideró. Debería decir no. Debería tomar su oro, montar un caballo y salir de Canterbury sin mirar atrás. Ese era el movimiento inteligente, el movimiento de supervivencia. Pero pensó en el hermano William, el joven con cara de niño y marca de nacimiento, aterrado mientras presenciaba un asesinato que todavía no había sucedido. Y pensó en Aelred, quien había facilitado su encuentro con Beckett, quien había sido nada más que honesto y vulnerable. No quiero pago, dijo finalmente. Pero si hago esto, tú me debes un favor. Algún día, cuando lo necesite, vendré a cobrarlo. ¿De acuerdo? Aelred asintió frenéticamente. Sí, lo que sea. Solo ayúdame a encontrarlo. Erland sacó sus herramientas de nuevo. Pidió algo que perteneciera a William. Aelred le dio un rosario que su hermano había dejado. Erland lo sostuvo, cerró los ojos y buscó. Esta vez la visión vino rápido, quizás porque estaba desesperadamente cansado y sus defensas mentales estaban bajas. Vio un granero, abandonado, a juzgar por el estado de las paredes, al sur de Canterbury, cerca del camino que llevaba a Dover. Vio a William atado, amordazado, dos hombres custodiándolo. No lo estaban torturando todavía, solo esperando órdenes sobre qué hacer con él. La visión se quebró. Sur, cerca del camino a Dover, un granero abandonado con techo medio colapsado. Dos guardias. Erland abrió los ojos. Pero si vas solo, te capturarán también. Entonces ven conmigo. No soy guerrero. No necesito guerrero. Necesito a alguien que pueda distraer mientras libero a mi hermano. Por favor. Aelred lo agarró del brazo. Por favor. Erland cerró los ojos, sintiendo cómo el destino, ese maldito río, lo arrastraba de nuevo. De acuerdo, pero si esto sale mal, si termino muerto, es tu culpa. Acepto esa culpa. Salieron de la ciudad por una puerta lateral, evitando las principales donde guardias podrían hacer preguntas. El camino a Dover era fangoso, medio congelado por el frío de diciembre. Caminaron en silencio, Erland conservando energía, Aelred perdido en oraciones susurradas. Encontraron el granero después de 2 horas de búsqueda. Erland lo reconoció de inmediato de su visión. Techo colapsado en el lado este, paredes de madera podrida, puerta colgando de una bisagra. Espera aquí, susurró Erland. Se acercó con cuidado, usando los arbustos como cobertura. Desde la distancia, podía ver a los dos guardias. Jugaban dados junto a una pequeña fogata. No esperaban problemas. Erland regresó donde Aelred. 2 hombres, como vi, no muy alertas. Si puedes acercarte por el lado oeste, hay un agujero en la pared. Podrías entrar, cortar las ataduras de tu hermano y salir sin que noten. ¿Y tú? Yo crearé distracción, pero solo una. Cuando la oigas, muévete rápido. No tendrás segunda oportunidad. Aelred asintió, rezó brevemente y se movió hacia el oeste del granero. Erland esperó hasta verlo en posición. Luego recogió piedras. 1, 2, 3. Las lanzó hacia el lado opuesto del granero, lejos de donde Aelred esperaba. Las piedras golpearon madera con sonido fuerte. Los guardias se pusieron de pie de inmediato, manos en espadas. ¿Qué fue eso? Ve a revisar. Yo vigilo al prisionero. Uno de los guardias se alejó hacia el origen del sonido. El otro se quedó, pero estaba distraído, mirando hacia donde su compañero había ido. Era la oportunidad. Erland vio a Aelred deslizarse por el agujero en la pared. Segundos después, emergía con William, quien estaba pálido, temblando,
pero vivo. Se movieron rápido pero silenciosamente, alejándose del granero. El guardia que se había quedado finalmente se volvió. Vio que el prisionero había desaparecido. ¡Mierda! ¡Se escapó! Pero ya era tarde. Aelred y William habían desaparecido entre los árboles. Erland también retrocedió, manteniéndose bajo y rápido, usando su conocimiento del terreno, cortesía de su visión, para evitar ser visto. Los encontró medio kilómetro después. William estaba llorando, abrazando a su hermano. Aelred tenía expresión de alivio tan profundo que parecía estar a punto de desmayarse. «Gracias», dijo cuando vio a Erland. «Gracias. No sé cómo, no es necesario. Solo recuerda el favor que me debes. Lo recordaré, siempre». William miró a Erland con ojos grandes. «¿Eres tú el vidente? ¿El que habló con el arzobispo? Soy alguien que ve cosas que preferiría no ver». «El arzobispo». Esos hombres hablaron de él. Dijeron que pronto, que antes de fin de año, el joven no pudo terminar. «Lo sé, tu hermano te lo explicará, pero ahora necesitas huir. No San Albano, más lejos, Francia quizás, hasta que todo esto termine». «¿Y el arzobispo? ¿No podemos advertirle? Ya sabe, ha elegido su camino». Erland miró a Aelred. «Cuida a tu hermano, y cuando todo termine, cuando escribas la historia de lo que sucedió, recuerda incluir esto, que Thomas Becket tuvo miedo como cualquier hombre, pero eligió de todas formas. Esa es la parte importante, la elección. Lo recordaré, lo prometo». Se separaron ahí, los hermanos hacia el este, buscando barco que los llevara al continente. Erland de regreso a Canterbury para recoger sus cosas y finalmente huir. Pero cuando llegó a su habitación, encontró que no estaba solo. 3 hombres esperaban, no los guardias locales, no asesinos contratados, sino algo peor, investigadores de la Inquisición, reconocidos por los símbolos en sus capas. «Erland de los bosques del norte», dijo el que parecía líder. «Has sido denunciado por practicar artes oscuras y consultar con enemigos de la corona. Vendrás con nosotros». No había escapatoria, no esta vez. Erland consideró pelear, pero eran 3 hombres armados contra uno exhausto. Consideró usar sus dones, pero estaba demasiado agotado. 2 visiones profundas y un rescate habían drenado todo, así que fue voluntariamente. Lo llevaron a una celda bajo la catedral. Irónico, pensó. La misma catedral donde Becket moriría en 3 semanas, ahora lo aprisionaba. El ciclo se cerraba de maneras extrañas. Pasó días ahí. Perdió la cuenta exacta. Le daban agua y pan duro una vez al día. Nadie lo interrogó, solo lo mantenían. Finalmente, la puerta se abrió y entró alguien que no esperaba, Thomas Becket. El arzobispo lucía demacrado, como si tampoco hubiera dormido, pero sus ojos brillaban con determinación. «Vine tan pronto me enteré», dijo. «Usé mi autoridad para verte. No tenemos mucho tiempo». «¿Por qué viniste? Asociarte conmigo ahora te pone en más peligro». «Ya estoy en peligro máximo. Un poco más no importa». Becket se sentó en el suelo sucio de la celda, un gesto sorprendentemente humilde para un arzobispo. «Gracias por lo que hiciste por los hermanos». Aelred me contó. «Arriesgaste tu vida». «No fue mucho riesgo. Mientes mal para ser alguien que no puede mentir sobre visiones». Becket sonrió brevemente. «Pagué tu fianza. O más precisamente, convencí a los investigadores de que eres inofensivo. Un loco quizás, pero no hereje. Te liberarán mañana». «¿Cómo?» «Diciéndoles que te consulté solo para probar que eras fraude, que todo lo que dijiste fue vago y sin sustancia, que no representas amenaza». Se encogió de hombros. «Funcionará por ahora, pero después del 29 de diciembre, no podré protegerte más. Así que mañana, cuando salgas, debes huir. No demores. ¿Y tú?» «Yo me quedo, como siempre». «¿Cómo debe ser?» Becket se puso de pie. «Pero quería verte una vez más, agradecer y decirte que tus visiones me dieron paz. Saber que no colapsaré en el momento final. Eso vale más que cualquier fortuna. La fortuna que me diste ayuda también. Úsala bien. Vive, porque alguien debe sobrevivir para recordar que los mártires no son santos perfectos. Son hombres rotos que eligen algo más grande que ellos mismos». Becket puso una mano en el hombro de Erland. «Adiós, amigo. Que nos encontremos de nuevo en mejor mundo. No creo en tu cielo, Thomas. Y yo no creo en tus espíritus. Pero quizás ambos nos equivoquemos,
y el verdadero más allá sorprenda a ambos. Sonrió. Eso sería irónico, ¿no? Salió de la celda. Fue la última vez que Erland vio a Thomas Becket vivo. Al día siguiente, como prometido, fue liberado. Nadie dio explicaciones. Solo abrieron la puerta y le dijeron que se fuera. Erland no esperó segunda invitación. Regresó a su habitación, recogió sus posesiones, todavía intactas, milagrosamente, y compró pasaje en un carro que iba hacia el oeste. Necesitaba distancia, necesitaba tiempo, necesitaba no estar en Canterbury cuando cayera el hacha. Llegó a una pequeña aldea a 2 días de viaje. Alquiló habitación en Posada de Mala Muerte y esperó. Los días arrastraban. Navidad llegó y pasó. Erland no celebró, solo se quedó en su habitación, comiendo poco, durmiendo menos, sintiendo cómo la fecha se acercaba como tormenta inevitable. 28 de diciembre. Inquieto, no podía quedarse quieto. Salió a caminar, aunque no sabía dónde ir. 29 de diciembre. Despertó antes del amanecer con peso en el pecho. Hoy, sucedería hoy. En algún momento de este día, Thomas Becket sería asesinado en su propia catedral. Trató de no pensar en ello. Trató de distraerse, pero cada hora que pasaba sentía algo. Un tirón, como si algo lo llamara de regreso. La gravedad del evento era tan fuerte que incluso a 2 días de distancia podía sentirla. Al caer la tarde, tuvo una visión espontánea, no tan detallada como las rituales, pero suficiente. Vio el momento, vio a Becket arrodillándose, vio las espadas cayendo, vio la sangre y vio la expresión de Becket en su último momento. Paz, como Erland había predicho, como había prometido. La visión se quebró. Erland estaba en el suelo de su habitación, llorando sin saber exactamente por qué. ¿Por Becket? ¿Por la inevitabilidad? ¿Por su propia impotencia de haber visto venir todo esto y no poder cambiarlo? Quizás por todo eso. Pasaron semanas. Las noticias viajaban lento en invierno, pero eventualmente llegaron. El arzobispo Thomas Becket había sido asesinado. Asesinado por 4 caballeros en su propia catedral. Asesinado mientras oraba. Las reacciones fueron inmediatas. La iglesia lo declaró mártir casi instantáneamente. El papa amenazó con excomulgar al rey Enrique. El pueblo comenzó a peregrinar a Canterbury, reportando milagros. Todo exactamente como Erland había visto. Meses después, llegó carta del hermano Aelred, escrita en latín cuidadoso. Amigo, te escribo desde Francia, donde mi hermano y yo hemos encontrado refugio. Hemos oído las noticias. Todo sucedió como predijiste, hasta el último detalle. Quiero que sepas que estoy escribiendo la historia, la verdadera historia, no la que la iglesia preferirá. Incluyo todo, el miedo de mi Señor, su humanidad, su elección consciente del martirio, porque como me dijiste, esa es la parte importante. También incluyo esto, que un vidente pagano le dio paz en sus últimos días, que le mostró que moriría con dignidad. No sé si los obispos permitirán que esa parte permanezca en el manuscrito final, pero la escribo de todas formas, porque es verdad. El favor que te debo permanece. Algún día lo cobrarás. Hasta entonces, sé que viajas, que buscas lugar donde tu don no te haga objetivo. Que lo encuentres, amigo, y cuando lo encuentres, escríbeme, porque creo que los hombres como tú y Thomas, hombres que ven verdades y las dicen sin importar el costo, son raros y deben ser recordados. Que Dios o tus espíritus te protejan, hermano Aelred. Erland leyó la carta 3 veces, luego la quemó, como quemaba toda correspondencia que pudiera incriminarlo. Pero las palabras permanecieron. Continuó viajando. País de Gales, Cornwall, lugares donde el viejo paganismo todavía tenía raíces, donde alguien con sus dones era menos extraño. Trabajaba cuando necesitaba dinero, consultas menores, predicciones de mercado, contacto ocasional con muertos. Y cada año, el 29 de diciembre, sin importar dónde estuviera, Erland encendía una vela, no por el santo en que Becket se había convertido, sino por el hombre que había sido, terco, asustado, pero valiente hasta el final. Un año después del asesinato, tuvo otra visión espontánea. Esta vez, vio al rey Enrique II, vio su penitencia, caminando descalzo por Canterbury, siendo azotado por monjes, llorando sobre la tumba de su antiguo amigo. Cumplimiento exacto de lo que Erland había visto. El destino había seguido su curso, como siempre, como casi siempre hacía. 2 años después, en una aldea pequeña en Cornwall,
Erland estaba atendiendo el jardín de hierbas que había plantado, intentando algo como vida normal, cuando se acercó un peregrino. Era joven, quizás 30 años, con el bastón y símbolos de alguien que había visitado lugares santos, pero había algo en sus ojos. «¿Hermano William?», preguntó Erland, reconociendo la marca de nacimiento en forma de media luna. El hombre asintió, sorprendido. «¿Cómo? Ah, eres tú, el vidente. Aelred me dijo que podría encontrarte por aquí. He estado buscando. ¿Por qué? Porque tengo el don». William bajó la voz. «Desde aquella noche cuando me capturaron, algo despertó. Empecé a ver cosas, espíritus, futuros, y no sé cómo controlarlo. Mi hermano dijo que tú podrías ayudarme, que habías ayudado a otros con el don». Erland cerró los ojos. Por supuesto que no podía simplemente retirarse. El don no lo dejaría. Siempre había otros, siempre más personas siendo arrastradas al mismo río. «¿Tu hermano envió dinero para mi enseñanza?». «No, pero envió esto». William sacó un paquete envuelto en tela. Dentro, un manuscrito. Su crónica del martirio del arzobispo, la versión completa, no la editada. Dijo que querías ver cómo terminó tu historia con Beckett. Erland tomó el manuscrito con reverencia. Lo hojeó. Estaba todo ahí. Los encuentros en la posada del Ángel Verde, las visiones, las predicciones. Todo contado con honestidad brutal. Y al final, una dedicatoria para Erland de los Bosques del Norte, quien mostró a un futuro santo que su muerte tendría dignidad, que algún día él también encuentre paz. Erland sintió algo cálido en su pecho, no exactamente alegría, pero algo cercano. «De acuerdo», le dijo a William, «te enseñaré lo básico, cómo protegerte, cómo no volverte loco, pero no será fácil, nada que valga la pena lo es». Verdad, amarga, pero verdad. Pasaron meses. William resultó ser estudiante capaz. Su don era más débil que el de Erland, más enfocado en espíritus de muertos que en visión de futuro. Eso era bueno, significaba que sufriría menos. Cuando finalmente William partió, equipado con conocimiento suficiente para sobrevivir, abrazó a Erland. «Gracias, me salvaste 2 veces. Una cuando rescataste mi cuerpo, otra cuando salvaste mi mente. Solo te di herramientas, el resto es tu elección, como Beckett eligió». Exacto. William se fue. Erland se quedó en su cabaña, rodeado de hierbas y silencio. Los años pasaron, envejeció más rápido que las personas normales. Precio de su don. Cabello completamente gris a los 45. Cuerpo dolorido a los 50, pero todavía vivo, todavía viendo. A veces venían consultas, menos que antes, pero suficientes. Una mujer buscando a su hijo desaparecido. Un hombre queriendo saber si su esposa lo amaba. Pequeñas tragedias, pequeñas verdades, y cada 29 de diciembre, la vela. Por Thomas Beckett, por todos los que habían elegido verdad sobre supervivencia, dignidad sobre seguridad. Una noche, años después, había perdido la cuenta exacta, pero debía tener cerca de 55. Tuvo una visión final de Beckett, no del hombre, sino del santo. Vio su tumba en Canterbury, rodeada de miles. Vio su historia siendo contada y recontada, cada vez más pulida, más perfecta, menos humana. Y en la visión, el fantasma de Beckett se volvió hacia él. Sonrió, no dijo nada, solo asintió una vez, como agradeciendo, como diciendo, «Lo logramos». Cada uno a su manera. La visión se desvaneció. Erland despertó en su cama, sintiéndose más liviano de lo que se había sentido en años, como si un peso que había cargado desde aquel diciembre en Canterbury finalmente hubiera sido levantado. Se levantó, preparó té de hierbas, se sentó frente a su fogata. El manuscrito de Aelred estaba en su estante, amarillento ya, frágil. Lo sacó, lo releyó por enésima vez. Y entonces, haciendo algo que rara vez hacía, escribió su propia versión, no del martirio, sino de lo que vino antes, de las consultas, de la humanidad de un santo antes de ser santo. Escribió durante semanas. Cuando terminó, guardó el manuscrito con el de Aelred. Algún día quizás alguien los encontraría, o quizás se perderían, no importaba. Lo que importaba era que la verdad había sido dicha, escrita, preservada, aunque sea temporalmente. Esa noche, Erland soñó con la catedral, no la de Canterbury, sino una general, arquetípica, y en ella, todos los que había ayudado a lo largo de los años. Beckett, Leonor, Petronila, William, los mendigos, la hija de Marcus, todos. No hablaban, solo estaban presentes, testigos de que su vida
tan extraña y dolorosa como había sido, había tocado otras vidas, había significado algo, y cuando despertó, por primera vez en décadas, Erland de los bosques del norte sonrió. El camino había sido oscuro, la carga pesada, el precio alto, pero había valido la pena. Y mañana vendrían otros buscando verdades, otros necesitando que alguien viera lo que ellos no podían. Pero eso era problema de mañana. Esta noche había paz y silencio, y la memoria de un hombre que eligió morir con dignidad. Eso tendría que bastar, y lo era.